en torno a los sucesos y a los hitos que producen que nosotros hoy en día entendamos la música como la entendemos. Y que eso es bastante entretenido y bastante interesante. Y eventualmente para hacer eso, eh, vamos a hablar no solo de lo que la música es o lo que hace la música, porque básicamente la música empieza a comportarse como un reflejo solamente de la sociedad, ¿ya? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Van a ser algunas sesiones, vamos a tener aproximadamente 7 sesiones, 6 sesiones, entonces va a ser todo bien, bien condensado. Ujú. Y hola Matías, ¿cómo estás? Y básicamente lo que Hola, tenemos buenas. lo que tenemos que lograr es que nosotros reflexionemos y ustedes conversen. Ese es mi objetivo, ¿ya? O sea, si logramos discutir, estamos haciendo bien la pega, ¿ya? Ujú. Porque para todo lo demás está internet, o sea, es cuestión de que miremos un rato y vamos a encontrar mil informaciones, pero quizás hay visiones o puntos de vista que no estamos viendo, que nos estamos saltando o que podemos complementar. Y eso es lo interesante, sobre todo pensándolo en su quehacer pedagógico en el aula. Eso es un aspecto bastante importante. Bien, entonces, no sé si les queda alguna duda o tienen algo que les interese. No sé cómo se sienten ustedes con la música popular. ¿Qué es lo O que sea, entienden por música popular? al menos después de ver los videos que subió, como que confirmó un poco mi idea, que es como la misma de la música popular, pues igual me gusta la idea del rama también, porque es como la música que a mí me gusta, en general. Perfecto. Bueno, yo creo que a todo lo de música que uno escucha no se va escuchando música clásica en la micro, por ejemplo, o en un carrete uno no pone música clásica o algo así, sino que pone Claro. música popular, ya dependiendo de los gustos y los estilos, pero música popular en sí. Y, por ejemplo, así como una pregunta general, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención de la música? ¿Qué tú escuchás? Así que, voy a escuchar música y pones play. Yo pongo música que sea como una mezcla perfecta entre la psicodelia y el pop. Ya, ¿cómo? Por ejemplo, Tame Impala o Radiohead, que es como igual música que, no sé, a lo mejor no es tan masiva, pero es masiva igual de cierta manera, es como mi banda Sí, pues favorita. son bien conocidos ellos. Ya, Sí. bacán. ¿Alguno más? Florencia, Rocío, Matías. ¿Alguno escucha música? Yo quiero agregar que sí escucho música clásica. De vez en Ya, perfecto. cuando eh, pongo... Es que yo toco música clásica desde chiquitita. Con eso me inicié en el mundo, en este mundo. Entonces, Perfecto. estoy como acostumbrada. Y mi papá también cuando guagua me ponía. Entonces, a lo mejor ahí también como que me causa como algo que hace que me guste. Pero igual he escuchado más cosas, hartos géneros, no es como solamente música clásica. Soy Y muy, cuando... incluso he escuchado trap, o hay Ya, canciones que me gustan, no me limito a eso. perfecto. Y cuando tú escuchas, porque lo que tú acabas de contarnos se llama acervo, esa es la palabra. Y básicamente es cómo nosotros nos enfrentamos al mundo nomás, po. O sea, eso es como el resumen. No, yo recuerdo, y yo siempre se lo cuento, bueno, mi señora lo tiene clarísimo. Yo soy santiaguino y crecí en Antofagasta. Entonces tenía que viajar a ver a mis familiares y viajábamos, obviamente, años 80 90, y viajar no era como ahora, po. No habían autopistas, primero. Los autos no llegaban, no andaban a 120, ¿cachai? No pasaba eso. Y viajaba ahí muchas horas. Entonces, por ejemplo, mi playlist de la infancia, que yo te podría cantar todos los temas hoy, son boleros, tangos, cha-cha-cha, Rey Conniff, Toto, Mecano. ¿Por qué? Porque tengo dos hermanas mayores. ¿Por qué? Porque mi señora dice Topollillo. Efectivamente, yo tenía los cassettes de Topollillo. Y eventualmente ese es mi acervo. O sea, cuando yo llego a la escuela a estudiar y a mí me ponen una prueba y me dicen,
¿qué estilo es este? Efectivamente yo lo podía hacer no porque supiera mucho de música, sino porque en mi casa siempre escucho de todo, po. Que estaba Víctor Jara, que estaba La Violenta, que estaban todo eso, y eran parte de mi playlist. Entonces ese es el acervo. Ahora lo importante de lo que uno escucha no es lo que escucha en sí mismo, sino que estén a la misma altura. Porque si tú, Florencia, por ejemplo, escuchas música académica, para abrirlo un poquito más, no decirle clásica directamente, sino que un poquito música académica, o Isaías, ponte tú, escuchaba Radiohead, hasta donde yo sé, en ambos casos son expresiones artísticas intrínsecas del ser humano. O sea, la idea de música clásica o de música académica. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bien, también, gracias. Lo que tenemos que discutir es de dónde viene, po. No si es clásica o no es clásica. ¿Quién mete esta idea? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos meten esta idea? Y ya, no sé si alguno los vio, pero en los videitos hablaba de esto, de la cultura europeocentrista. Y también después la vemos reflejada, y si quieren nos ponemos a pelear y todo. Ahí hay un tema de cuando viene el tema de la dictadura, porque Chile en verdad ha sido entre dictadura y dictadura, hemos tenido como 10 dictaduras ya. Entonces, en la última dictadura se impone el europeocentrismo desde la música. ¿Por qué? Porque la música se vuelve un ente social muy importante. Y eventualmente tiene que ver con todo esto. O sea, hoy día vamos a ver un tópico que es la era de las big bands, y que fue el tópico con el que yo quise partir estas sesiones, porque ya aquí nos metemos directamente en lo que es popular. Antes son como antecedentes, como de dónde viene y por qué viene, y como que todavía estaba muy entre el folk y entre lo que se desarrollaría después. Como que siempre estamos hablando de lo que sería después, pero todavía estamos muy en la opereta, estamos muy en el folk de banjo y tocando bluegrass y todos esos estilos como bien americanos y bien europeos, ¿cachai? Y aquí en América se produce un proceso de folclorización en donde nosotros nos arraigamos desde las perspectivas andinas, pero comprendamos que en los Andes no se tocaban flautas, no habían pan flute, ¿cachai? O sea, estabas tocando un pedazo de hueso, y el pedazo de hueso no te entregaba el La 440, entonces llega Juan Europa y dice, bueno, esto se parece a un La, entonces yo lo voy a escribir como un La. Y se produce un proceso nuevamente europeizante, aunque no sé si ese término existe, pero se produce nuevamente esto. Entonces nosotros tenemos que entender la música popular como una resultante de muchos procesos que nos tratan de occidentalizar y no de mantener bajo una lógica de arraigo. Hasta aquí voy como claro, ¿no? Yo creo que no he topado muchos puntos como históricos, sino que son antecedentes, y es básicamente un punto de vista. Yo aquí tengo una cita que se las voy a leer. Yo les voy a estar copiando la pantalla en donde vamos a escuchar audios y vamos a ver videos y todas esas cosas. Pero creo que esta cita es como buena, porque nos pone en un lugar para partir. Entonces, dice, el hecho musical debe entenderse como una actividad social, y de este modo, la sociología aparece como una disciplina necesaria para ordenar el actual repertorio musical y ponerlo en relación con el contexto social contemporáneo, para observar cómo es precisamente en este contexto el que lo dota de valor y funcionalidad. Ahora bien, el estudio sociológico de la música presenta una gran complejidad, ya que cada sociedad, cultura, grupo o individuo entiende o busca algo distinto en la música, lo que genera una gran diversidad de puntos de vista a la hora de enfocar el objeto de estudio. Este texto que yo acabo de... que después se los voy a enviar todos los textos para que ustedes puedan leer esto, es de un texto que nos hace entender cómo nos formamos y cómo nos hacemos valer en una edad tan compleja como la adolescencia, cómo se construye identidad desde la música.
Y habla de lo que yo les estaba hablando, o sea, tú no puedes comparar un hecho musical desde, eh, desde solo una perspectiva. Y eso nos pone en un contexto complejo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno habla de rock, uno inmediatamente, cada uno de ustedes, tiene una sensación sonora de lo que es el rock, de lo que en sí mismo a ustedes les significa el rock. Pero esa perspectiva de lo que significa el rock se tiene que entender desde el origen. Y quizás ese origen cambie su perspectiva actual del rock, si es que no lo entendemos desde antes. Que es lo que pasa muchas veces, porque uno escucha una banda, me gusta la banda, me gustan sus temas, los escucho, pero después cuando empiezas a entender lo que pasaba con esa banda, quizás ya no te guste. ¿Por qué? Porque estaban metidos en cosas que hoy, por ejemplo, serían contraproducentes con cómo se está viviendo la sociedad hoy. ¿Ya? Entonces vamos a partir directamente ya con lo que nos convoca, que hoy día es la era de las Big Bands. ¿Saben lo que es una Big Band? ¿Alguna vez han escuchado alguna? Sí, no. Una Profe, vez fue una la U. ¿Ya? profe, se Eh, dice... Disculpe. Dale. Dale nomás, pues, Mati. No, es que tengo una confusión con el término, ¿es Big Man o Big Band? No, Big Band, de banda grande. Ya, eso estaba confundido. Ya. Disculpe. Es una Big Band. ¿Y conoces lo que es una Big Band, Matías? Sí, pues como decía Elisa, de que el año pasado nos mostraron a todo nuestro curso una presentación de unos jóvenes. Ya, ¿y qué características tenía esa agrupación? ¿Tenía alguna sonoridad específica? ¿Tocaban algo en específico? ¿Una instrumentación? ¿Qué pasaba con eso? Eran varios instrumentos, eso es lo que yo creo que era lo más característico. Desde Ya. guitarra, así como hasta instrumentos más, no sé, bronce. Y la música era como jazz. Como jazz, podría decirlo así. No sé si podría hablar de otro género más. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Sí, Matías? Claro, es que era como, había como todo en... A ver, ¿cómo explicarlo? La música era como más moderna en comparación a otros grupos como de formación de instrumental, de que uno está acostumbrado a música más clásica, nuestra más moderna. Ya, Como perfecto. dice Elisa, tenía instrumentos de todo tipo, era como que todos los jóvenes que estaban ahí pues, estaban tocando algo y estaban apoyando a la orquesta. O sea, entiendo que tenían, por ejemplo, guitarra, tenían bajo, tenían batería, tenían saxofones, tenían trombones, tenían trompetas, puede ser o no. ¿Me pierdo? ¿O Sí, ¿no? había algo Hasta más? clarinete, no Clarinete, sé, perfecto. no me acuerdo qué tanto de timbal parece que también había. Harta percusión Perfecto. también. Harta percusión, perfecto. ¿Esto eran los chiquillos de la U? No, era de un exalumno que estaba trabajando en un colegio y hizo una Big Band hace como Ya, perfecto. 3 años, 4 años, algo así. Perfecto. Y la fue a presentar. Bueno, las Big Bands, es bien interesante lo que pasa porque hasta este momento nosotros estamos hablando aproximadamente del año 20, saliendo un poquito de la guerra, ¿o no? O sea, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, donde murieron muchas personas. Y lo que pasa después de la guerra, ¿qué es lo que pasa después de cada crisis humana del ser humano? Que es como que hay un baby boom, así como que nacen muchas guaguas, y que eventualmente todo el mundo quiere divertirse. Así como que todo el mundo, así como, el mundo se va a acabar, entonces lo tiramos todo por la ventana. Eso es algo natural del ser humano. Por eso la música es algo inherente al ser humano y trasciende a quién es. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ese momento, nosotros habíamos hablado en estos videitos de antecedentes que la música popular se da con un hecho que es la creación del fonógrafo. Después del gramófono, ¿cierto? Viene el fonógrafo y ese como que ya se instala. Y básicamente este es un cilindro que permite escuchar a muy mala calidad, claramente estamos hablando del principio de 1900, pero que empieza a permitir algo, que es la reiteración de una interpretación específica, que hasta ese momento era imposible.
Ah, piense usted, por ejemplo, la Javiera Mena. Ella se para en un escenario con 3 Profe, teclados, dígame. ¿podría grabar la clase? Que algunos compañeros lo pidieron. Y espérate. Yo en general no la grabo yo, pero los voy a poner a todos de coanfitriones para que puedan grabar la clase. No hay problema en eso. Ya, gracias, Espérate. profe. Perdón Sí, por no hay problema. interrumpirlo tan así. No se preocupe. Anfitrión. Anfitrión. Bueno, respecto a las grabaciones, yo en lo personal no tengo ningún problema con eso, ¿ya? Pero no reemplaza la clase. Y les recuerdo que todos los materiales que están acá y que nosotros disponemos para ustedes son para ustedes. ¿Por qué? Porque todo está dentro de un contexto que es educativo. ¿Ya? Por lo tanto, eventualmente el uso de piezas, el escucharla, el comentarla, todo eso, es parte de un concepto intelectual que no puede salir del aula, básicamente. ¿Ya? Así que cuidado con eso, nada más. Hola, Gustavo, ¿cómo está? Gustavo, ¿cierto? Sí. Sí, Gustavo, ya. Entonces, ¿en qué estaba? Me perdí. La Javiera Mena. Sí. Ustedes ven ahora que Javiera Mena sale con 3 teclados, una guitarrista y una baterista que tiene como una caja y muchas cosas a los lados. Y es una cosa muy simple. Y suena súper completo, suenan muchas cosas y todo. Eso era imposible en ese tiempo. Por lo que, eventualmente, todo se tocaba. Y esta es la razón por la cual se crean las Big Bands. Las Big Bands, como concepto, son una evolución de lo que es el Dixieland, que también está en los videos de antecedentes por si alguno no los ha visto. Y el Dixieland es básicamente música de festejo, ¿ya? En donde ya hay combinación de instrumentos, instrumentos de familias diversas, en donde encontramos, por ejemplo, los primeros albores de una batería como la conocemos hoy en día, que serían unos tambores. Encontramos el piano en muchos momentos y encontramos cuando no está el piano o acompañando el piano el banjo. El banjo directamente traído así como del folk, que después será reemplazada por la guitarra eléctrica, pero va a pasar harto más adelante, aproximadamente unos 20 años. Y no se preocupe, Gustavo, va a pasar unos 20 años más y por razones obviamente económicas, ¿ya? Y entonces nos encontramos con agrupaciones de aproximadamente entre 12 y 15 músicos. Estas agrupaciones comienzan a trabajarse siempre en lugares de baile, en boates, ¿cierto? La bohemia se vive como parte de lo que tiene, del quehacer de las personas. Entonces, hay mucho dinero, porque hay personas que tienen dinero después de la guerra. ¿Ya? En algún momento la gente junta plata, va y se divierte. Y como yo les comentaba también en los videos antecedentes, tenemos bailes, tenemos one step, el two step, el foxtrot, el charleston hacia los años 30, ¿cierto? Y eventualmente lo que permite el swing, que es como se le llama a esta música, es bailar. Ese es el objetivo, ¿ya? Uno de los primeros creadores del concepto de jazz es Louis Armstrong, que es un trompetista. Yo creo que lo han escuchado, ¿cierto? Yo creo que lo han escuchado así como con el Wonderful World, que lo canta, pero en verdad él es trompetista. Y eventualmente, la gracia que tiene él es que él tiene la capacidad de en una banda de Dixieland, que luego evoluciona en una Big Band, crear melodías en el momento. Y eso no se había visto hasta ese punto, ¿ya? De segundo, como empiezan a evolucionar, eventualmente estas bandas necesitan mucho repertorio y necesitan agrandar lo que es la duración sobre el escenario. Son bandas que tocan 2 o 3 horas seguidas. Lo que hace que por eso tengamos tantos intérpretes sobre el escenario. Ustedes comprenden, y yo creo que aquí
hay alguno que tocará trompeta, trombón, saxofón, que son instrumentos que están ligados, clarinete, flauta, etcétera, que son instrumentos que están ligados netamente a la relación de la persona con el instrumento, ya sea por los labios o por la respiración, o ambas. Si tú no puedes tener un trombonista tocando más de 2 horas. ¿Por qué? Porque se te cansa, obvio. Si no hay labio que aguante, no sé si han visto, mira, así con los labios, terrible. Lo mismo pasaba con los saxofonistas, lo mismo pasaba con los trompetistas. En este periodo fue que era tanto lo que había que tocar que se hace popular y se recrea informalmente la técnica de la respiración circular. ¿Ya? Eso es lo que llega, o sea, tenemos tanta plata, hay que tocar y tocar y tocar. ¿Ya? Pero sin embargo, estas bandas están en un halo aún de racismo y de clasismo muy presente en Estados Unidos. ¿Ya? Si bien veníamos de una guerra en donde habían combatido juntos personas de raíz europeo y de raíz africana, en los lugares donde se juntan aún no existe y no se juntan. Entonces, por un lado, tenemos a Count Basie, y por otro lado, tenemos a Benny Goodman, que sería... Benny Goodman sería el White Swing, básicamente, y Count Basie sería del Black Swing, ¿ya? Que son bandas, eventualmente, que tienen solamente personajes de una tez, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que eventualmente son las bandas las que tienen solamente personas de color o solamente personas de color blanco, ¿cachai? Pero de todas maneras se juntan, ¿ya? O sea, están en los mismos locales. Eso es lo que los hace avanzar. Si voy muy rápido o tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme. Entonces, yo les voy a mostrar, lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo son una Big Band, cómo son las ideas de hoy por hoy con una Big Band. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y... ahí está. Entonces, déjenme buscar, esto se da vuelta aquí. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo YouTube. Sí, perfecto, perfecto. Esto es lo que yo creo que ustedes han escuchado, así como a ojos de un cubero, de lo que es una Big Band. You know how I feel, breeze drifting on by. You know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I am feeling good. I'm feeling good. Eso es una Big Band. Eso es lo que ustedes conocen por Big Band, ¿cierto? Pero detrás de este concepto de Big Band hay un concepto un poquito anterior, que vendría siendo como esto más o menos.
¿cierto? Esto es lo que se escuchaba hacia el año 25-30. Y donde se acuña el concepto de jazz es en la ciudad de Harlem. Perdón, en la ciudad de New York, en el lugar Harlem. Denme un segundito, chiquillos, por favor. Ya, disculpen, chiquillos. Ya, entonces, tenemos Harlem. Y Harlem es netamente negro. ¿Ya? Entonces, eventualmente, lo que va a pasar es que se va a producir un espacio en donde el jazz se produce a través de afrodescendientes. Y que las personas de color de tez blanca, ¿cierto? O los americanos europeos tienden a imitar el swing. ¿Ya? Entonces, swing se le llama a la forma de baile. ¿Por qué se tocaban y por qué eran tantos? Porque no había forma de hacerlo de otra manera. ¿Ya? O sea, en ese momento se tocaba. Estaban de moda las transmisiones radiales en vivo. ¿Ya? Y algunos de los lugares más comunes está el Cotton Club, ¿cierto? El Club Algodón, donde iban solamente blancos, ¿ya? Para que ustedes sepan. Entonces, esta es la evolución del jazz. Déjenme ver si me falta alguna cosita que nombrarles. No, entonces, eventualmente, habíamos hablado de Louis Armstrong, que acuña la improvisación, y aparece un personaje que se llama Fletcher Henderson, que es de Nueva York, y que en combinación con Armstrong son los que acuñan los elementos que van a diferenciar esta música de cualquier otra, que es el riff y el groove y la armonía. En este punto de la historia es donde se consolida la armonía popular que ustedes hoy en día conocen como armonía jazz, y que después tendría un desarrollo hasta los años 50, que no lo iba a parar nadie, y hasta el día de hoy se estudian estos elementos de la armonía funcional occidental. ¿Ya? Es en este periodo. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar un poquito a Fletcher Henderson. Déjenme ver si tengo aquí un videito. Aquí. Este personaje fue como poco conocido, pero súper importante. Una preguntita. Dígame. ¿Qué es eso de armonía jazz? A ver, cuando ustedes les pasan armonía, han tenido armonía, ¿cierto? Las armonías se pasan por periodos. ¿No ha tenido armonía, Gustavo? No, yo tuve que botar ese ramo el semestre pasado. Ah, ya. Entonces ahí tiene una patita afuera del tiesto. Cuando usted... a ver, le voy a definir lo que es armonía. ¿Ya? Es la relación, la construcción y la sucesión de los acordes entre los acordes. Esa es la definición. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes entran en un ramo de armonía, les enseñan varios elementos, ya, como es la melodía, como cómo se forman los acordes y cuáles serían sus relaciones. ¿Para qué? Para mantener la lógica que comanda todo lo que es la música occidental tonal, que es la tensión y el reposo. Hasta ahí no he dicho nada nuevo, ¿cierto? Perfecto, nada nuevo. Pero ¿qué pasa? Que existe una armonía barroca, que ustedes la conocen como bajo cifrado. Han pasado bajo cifrado, ¿cierto? Después hay una armonía coral, que es Bach, quien la desarrolla en su mayoría, ¿cierto? Después viene una armonía clásica, que ahí tenemos todo un periodo en donde
donde se relacionan de cierta forma las notas, en donde tenemos las estructuras más complejas de sinfonías, por ejemplo, que tienen 144 compases, y que no tienen más y que no tienen menos. ¿Por qué? Porque la frase tiene 4, o sea, la semifrase tiene 4, la frase tiene 8 y el periodo tiene 16, y se repite y tiene una exposición, y eso es una forma, y eso es una forma clásica. Por eso los compositores se llaman clásicos. ¿Ya? Después de eso viene la armonía clásica romántica, que es casi la ruptura del sistema tonal. O sea, ya ahí está acabando, y ahí aparecen las tétradas. ¿Ya? Y estas tétradas aparecen con tensiones, y estas tensiones aparecen directamente sobre la armonía. Entonces se trabajan de cierta forma que permite una sonoridad en específico. Después viene un lugar que se llama el ocaso del sistema tonal. Y ahí tenemos a Bern, a Schoenberg, que es el papi del ocaso del sistema tonal. Y paralelamente, esto estamos hablando del principio del siglo XX, paralelamente, la armonía occidental europea que llega a América, que llega por Norteamérica, se trabaja de una forma distinta. Y eso da un espacio para nuevas reglas. Y esas nuevas reglas son las que acuñan la forma en que se va a trabajar el jazz desde el año 20 hasta nuestros días. Y eventualmente cómo se trabajaría la música popular en muchos estilos. ¿Cachai? Entonces, esa es la armonía jazz. Cuando tú hablas de novena sostenida, del acorde alterado, del dominante lidio, no sé, del disminuido completo sobre el quinto grado, todo eso es armonía popular. O sea, todo el vocabulario que usamos normalmente para describirle a alguien cómo tocar una canción es armonía jazz. O hasta dentro de... Depende de dónde te estés parando. Por ejemplo, si alguno de ustedes me llega y me dice, profe, es que yo armonicé e hice quintas paralelas, entonces está mal, eso no es popular, eso es barroco. Ya. No puedo hacer pero ya, quintas sí, paralelas ni octavas paralelas. De repente me va a decir, profe, pero es que usted metió la séptima en el bajo y eso no se puede hacer. Ya, ahí me estáis hablando de armonía clásico-romántica. Profe, ¿por qué la novena no está en la soprano? Eso no se puede hacer, eso es clásico-romántico. Si me habláis de serie, estamos hablando de Schoenberg para adelante, con las vanguardias artísticas, claramente que ahí tuvieron que haber conversado con Cristian, con las vanguardias artísticas en donde la música empieza a valer como obra y eventualmente tiene otro concepto. Aquí el concepto es la entretención y eso lleva a muchas cosas. ¿Cachai? Y la entretención porque en el mundo estaba la escoba, obvio. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si yo voy y te digo, oye, esto es un 2-5-1 de tal cosa, eso es armonía jazz. ¿Ya? Entiendo. Bien. Entonces, bueno, cualquier cosa me paran en la clase y me preguntan, yo no tengo ningún problema en ayudarles de ese lado. Entonces, vamos a escuchar un poquito a Fletcher Henderson y vamos a escuchar lo que él hacía. Si se fijan, él está haciendo Dixieland, él está haciendo algo anterior y que tiene mucho que ver con las bandas militares, si se fijan. De hecho, ahí ustedes pueden observar que no existe el bajo, por ejemplo, pero tienen tuba, que eso es de una banda militar. Que, por ejemplo, los primeros atisbos de batería, que son un bombo, una caja y un plato, que también es muy de la marcha militar, porque tenemos la caja, ¿cierto? Tenemos presente el banjo también. Ahora bien, la mezcla con Louis Armstrong, que mete la improvisación sobre estos motivos, vamos a ver si pillo un video. Yo había buscado un videito, pero parece que no lo guardé. Louis Armstrong solo trumpet, ¿cachan? ¿Viste? Sí, yo había buscado, pero no hice la tarea de guardarlo. Vamos a buscar unos jóvenes, ¿eh? ¿Tendremos unos jóvenes? No tenemos unos jóvenes. Bueno, vamos a poner más viejitos.
Básicamente lo que está haciendo ahí es improvisando. ¿Ya? Así que, continuamos. Estos dos personajes son los que acuñan el término de jazz y de swing y que nos lleva a la evolución de lo que conocemos hoy por hoy como las big bands y todo lo que sigue hacia adelante. ¿Bien? Entonces, ya. Ok. Entonces, me quedé en las big bands. ¿Sí, cierto? Ya. Esto se produce hacia el año 25 aproximadamente, hacia el año 29 viene una crisis económica, la crisis más grande que ha conocido el siglo XX hasta ese momento, y obviamente se afectan, ¿ya? La forma de afectarse es que eventualmente disminuye la cantidad de shows en vivos, pero se empiezan a producir grabaciones de todo este proceso. ¿Por qué? Porque hay radio. Y eso genera que nosotros podamos tener registro de lo que estaba pasando, ya que eso es bien importante, haber tenido el registro. Entonces, se abre un nuevo negocio de lo que es, porque esto obviamente nosotros tenemos que hablarlo siempre en la lógica del negocio, que sería la forma en vivo y el registro. Entonces, cuando viene esta crisis, se reducen los formatos y se generan nuevos formatos, ¿ya? Los nuevos formatos van a estar en paralelo de las grandes, porque después va a venir una nueva ola, pero el nuevo formato nos va a permitir que aparezcan nuevos instrumentos. Aparece la guitarra eléctrica, pero que hasta ese momento no era eléctrica. Ya era una guitarra de palo que tenía las cuerdas de metal muy levantadas, lo que hace que la guitarra eléctrica del jazz se tenga que tocar como se toca, con los dedos y haciendo énfasis en lo que hacen los trombones. Esos son elementos esenciales de la guitarra del jazz de esa época. Aparecen también los crooner. ¿Qué es un crooner? Es un cantante, ¿ya? Dentro de los crooner, nosotros vamos a ver que después, que primero las big bands son las estrellas, y luego pasan a ser los crooners los que toman el lugar de las estrellas. ¿De acuerdo? Una big band, más o menos, contaba con aproximadamente 5 crooners. Dentro de los crooners más importantes que nosotros podemos hablar, está Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Johnny Mathis, etcétera, etcétera. Toda la gran mayoría de los que cantan jazz de la época del 30 fueron crooners. ¿Qué pasa también con el timpanelli? Empieza a decaer hacia la crisis del 30, decae el timpanelli, y eso se lo había contado en los antecedentes, y decae la producción de música escrita para tocarse en casa. Pero lo que no decae es la producción de estos resúmenes o reducciones de la música que tienen clave americana y melodía, que luego se basarían en lo que son los real books. Ustedes, no sé si conocen los real books, ¿no? ¿Nunca han trabajado con un real book? Voy a buscar una partitura de real book al tiro para que puedan verla. Denme un minutito, por favor. Ya, voy a copiar la pantallita. Aquí hay un real. Este formato fue acuñado en este tiempo, en el tiempo del timpanelli. Si ustedes se fijan, contiene todos los elementos que ustedes podrían necesitar para montar una pieza. También se acuñan las formas. La forma del rhythm changes, que es la forma sobre la cual se construían todas estas músicas. Entonces, si se dan cuenta aquí, dice Med Jazz, nos da una velocidad y un estilo.
¿ya? Nos da el nombre, nos da el compositor, no nos da una arreglista porque esto no está arreglado. Nos da la melodía escrita en do para instrumentos en do, y nos da la melodía y la forma que tiene esa melodía. Escrita lo más plano posible para que sea el arreglista o el intérprete quien la ejecute a placer. ¿Ya? Eso es un rielgo. Eso es lo que evoluciona el timpanelli. ¿Ya? Por otro lado, después del timpanelli, nace Broadway, que después más adelante vamos a ver que las big bands evolucionan a Broadway y luego a Hollywood, y por eso es que nosotros conocemos, y cuando yo les pongo en video de Michael Bublé, ustedes escuchan una big band que tiene cuerdas. Eso en la época no se veía. ¿Ya? Entonces sigamos adelante. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, profundización, queja? ¿No les gustó la música que tocan? Lo que sea. Yo tengo una duda, ¿todo esto entra en la rama como del swing? Porque es música Todo. bailable, ¿cierto? Eso sería como Exactamente. la definición. Ah, ya, bacán. Ahora, ojo que con eso, que nosotros estamos hablando siempre de música popular, pero si hoy día yo les pregunto, ¿es el jazz música popular? ¿Qué me contestarían? Yo creo que igual sí. No hacen tan ¿Sí? masiva a lo mejor, pero igual sí. Hay gente que lo escucha ¿Ya? como de esa manera. ¿O lo podríamos ver como una vanguardia? O con... Porque tenemos que entender el concepto de vanguardia versus el mainstream. El mainstream es básicamente la corriente principal, ¿cierto? Y la vanguardia es algo que ya está en el culto. O sea, eventualmente reniega del mainstream. Entonces, ¿en qué estaríamos, po? ¿Sería popular? Hoy en día no sería popular, sería el Claro mainstream, que evolucionó, igual involucionó, ¿qué pasó? muchos músicos como que ven el jazz así como igual incluso algo académico, porque es como música un poco más docta, por así decirlo, que el rock, por ejemplo, que es como más libre, Ya. por así decirlo. Así. Como que Ujú. el jazz a lo mejor puede ser un poco más, bueno, actualmente ostentoso, como para mostrar que alguien es virtuoso más que tan musical. Ya. Puede Actualmente a ser, lo sí. mejor es mi visión. Ujú. ¿Alguno tiene alguna opinión sobre eso? ¿O no? ¿O no le interesa? A mí se me viene la idea como que el jazz igual surgió como, o fue interpretado por gente de piel oscura, entonces eh, la palabra popular me va más ahí porque si bien esta gente siempre ha sido oprimida y sería como parte del pueblo más que de una élite, entonces se me va como por ese lado que sí podría ser popular. Ya, perfecto, perfecto. En relación a eso, tienes mucha razón. O sea, la música siempre es, será y ha sido una forma de expresión. O sea, eso es así. Ahora bien, lo pongo desde el otro lado. La crea, la acuña, la desarrolla gente afrodescendiente, ¿cierto? Eh, pero la vende, po. Está lucrando con eso. Y tiene otra característica, que hasta el momento de los crooner es instrumental. Por lo tanto, es parte de, por así decirlo, una música contestataria, de lucha, de qué sería. O netamente está construida desde la lógica de producción musical, en donde yo tengo que hacer canciones para durar 3 horas tocando y me fui para la casa. Tenemos que tener en claro que estamos en un contexto de racismo, aunque no haya esclavitud, aunque se haya abolido, pero todavía, incluso hoy nosotros sabemos todo eso, se dan contextos de racismo muy fuertes, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ¿en dónde nos deja eso? ¿No? Bueno, se los dejo ahí. Continúo entonces. Eh, ah, ¿En qué estábamos? Estábamos en que aparece la guitarra eléctrica, se reducen los shows y aparecen los crooners.
¿cierto? Aparece el formato más pequeño que después, bueno, que tiene normalmente un piano, tiene un contrabajo, tiene una batería y tiene una guitarra, en donde los elementos que hacían antes las big bands se reducen a esta formación. Y eso nos lleva a lo que es el groove, los riffs, las melodías, ¿ya? Y que después eso se va a trasladar finalmente a lo que es el rock, ¿ya? En este periodo se acuña el término riff. ¿Alguno ha escuchado lo que es un riff? Yo creo que todos hemos escuchado lo que es un riff, sobre todo si les gusta el rock. ¿Qué es un riff? Es como el motivo principal dentro de una canción que toca la ¿Ya? guitarra claramente. Ya, Una frase perfecto. melódica que se va repitiendo, a lo mejor no toda la canción, pero es como un coro de la canción, por así decirlo incluso. Ya, perfecto. O más Sí. como un coro, no podría definirlo como una parte, porque una canción puede constar igual de varios riffs diferentes. Claro. Sí. ¿Alguno más tiene alguna concepción? Porque les voy a mostrar lo que partió siendo un riff. Yo sabía Pero- que era como una melodía que se repetía todo el tiempo de la canción, como todo el rato de fondo. Eso quería decir. Ya, eso es lo que partió siendo un riff. Que hoy en día sería como... ¿Han escuchado merengue? Asumo. Sí, Se han bailado un merengue, todos se han bailado un Y merengue. más, pues, profe. Ya. Entonces, cuando se fueron a bailar el merengue, no creo que hayan escuchado unas melodías que traían los saxos. Piriric, pararam, pa, para, parapam. Eso se llama jaleo. Y es la versión moderna de el riff. Y les voy a mostrar un riff, obviamente, porque si no, ni un brillo. Entonces estamos acá, Big Bang, sí, aquí está. Entonces, se fijan que atrás van varios elementos. En el principio va pam, 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 pam. Eso sería el riff. Después cuando empieza el tema, se dice taracataca, tacatararán, tararán, tacatatán. Ese es el tema. Pero atrás están unos instrumentos respondiendo. Para. Eso es un riff. Que después ustedes lo conocerían, por ejemplo, en el rock del mundial. Y que ahí está clarísimo. ¿Y por qué? Porque lo toma desde un blues y hace harto elemento. Que después vamos a ver claramente. Pero este patrón que tiene es el que nos va a llevar al rock. ¿Sí o no? Pam, pam, tan, 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 tan. Eso es un riff. Y si se fijan, ese riff que lo llevan los vientos se traslada a la guitarra cuando nace el rock. ¿Ya? O sea, estas cuestiones son puros reciclajes de cosas. Como resumen. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos permite estas conformaciones? Estas conformaciones más pequeñas nos permiten tener pianistas, por ejemplo como Errol Garner, que son una pequeña big band. Entonces empiezan a responder como si fueran una sección. Y eso crea el acompañamiento del piano jazz. Y la guitarra empieza a reemplazar a los solistas. Por lo tanto, va generando una conversación con el crooner. Y el crooner, que pasaba de no tener nombre, se convierte en la estrella de este periodo. ¿Ya? Eso evolucionaría después a lo que nosotros vamos a conocer como el cool jazz, que sería eventualmente la parte un poquito más pequeña y parte más melodiosa de las big bands, que se da hacia el final del periodo de las big bands. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las canciones con Cian, en verdad. No sé, cuando tú el Autumn Leaves ya se toca solamente casi en el cool jazz, así como con orquestas grandes, el Bad Beautiful, Beautiful Love, todos esos que son con Love, Beautiful Flowers y cosas así, son de este periodo. Entonces,
como les comentaba, aparecen los crooners. Y los crooners permiten otro elemento. Permiten un elemento que es darle letra, y que ahí va lo que decía Florencia, que es darle letra a lo que no tenía, que es darle un mensaje a lo que no tenía. Y se convierte básicamente en portadores de un mensaje social. Sobre todo los y las, sobre todo las. De aquí hay que decir las cosas como son. La gran mayoría era blanco. Y la gran mayoría era negro. Y obviamente una cantante en los años 30, cantante de color y mujer, tiene mucho que decir, pues, estamos claros, ¿cierto? Entonces, una cantante que fue muy decidora de lo que hizo, no su virtuosismo, yo creo que la más virtuosa de todas aquí, ya la que le gana a todas, es Ella Fitzgerald. O sea, ella es la mami, es la reina de todo swing, ¿ya? Y creo que no podríamos ponerlo en discusión porque es cuestión de ponerla a cantar y nadie la iguala. Pero Billie Holiday se transforma en una de las grandes portadoras de la voz de este periodo, ¿ya? Ella, de hecho, cuenta la leyenda que hubo uno de los conciertos en donde ella era crooner, era una crooner de las big bands en esta segunda ola, y que era la única mujer del staff, y que no la dejan ocupar el camarín, no le dan un camarín, sino que por ser mujer y por ser afrodescendiente la hacen ocupar el baño. Y a raíz de eso, ella nunca más vuelve a tocar con una big band, como crooner, sino que desarrolla su carrera solista. Y su carrera solista siempre estuvo en pos de hablar de esto, ¿ya? Entonces, eventualmente, un movilizador social fue la Billie Holiday. Por otro lado, Benny Goodman, que se convierte como Duke Ellington, en algún momento Duke Ellington viaja a ver a Django Reinhardt, porque esta cuestión como que explotó, en verdad eran muy famosos, eran como unos Beatles, así, ¿cachai? Todos ellos ganan mucha plata, ¿ya? Y Benny Goodman es quien se encarga de crear la mezcla, empieza a trabajar con músicos afrodescendientes y músicos americanos, norteamericanos de raza blanca, y crea las primeras big bands mezcladas, mixtas. Obviamente, eso para la época generó un movimiento social súper importante, por lo que se transforma en uno de los pilares. Benny Goodman también, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, bueno, él ya millonario, se convierte en militar, todos son de reserva, y lo ascienden, creo que él llegó a ser capitán. La cuestión es que como él no podía ir a batallar, lo que hizo fue llevar big bands a los lugares de batalla, ¿ya? Y obviamente produjo todo un tema social con los que estaban allá, uniéndolos a la familia, etcétera, etcétera. Pero se pasaron dos cosas. Uno, es que en una de las últimas giras, creo que fue camino a París, Benny Goodman desaparece y nunca más vuelve a aparecer. Y no se supo qué le pasó. Claramente, obviamente, podemos suponer que fue parte de las bajas de la guerra. Y por otro lado, el swing fue tan importante como estética que se empieza a imitar en Europa. Y hay propaganda, ¿cierto? O música que está utilizando música americana, pero con mensajes nazis. Yo les voy a mostrar una musiquita que encontré por acá para ejemplificárselos, que es bien interesante porque es muy extraña, es muy rara. Voy a buscarla, aquí la tengo, ya, y ahí está, creo que este es, sí. Este es un tema que se llama You're Driving Me Crazy, que es un tema americano, pero ella es que le cambie la letra, básicamente. Y tiene, obviamente, directamente mensajes nazis.
driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. Esto es directamente gente, personas y músicos nazis cantando en inglés con letras alusivas al nazismo y tomando la música directamente y poniendo la letra, nada más. ¿Ya? Y esto se dio en ese periodo. ¿Por qué? Porque obviamente la música fue súper importante. Paralelamente a todo lo que estaba pasando, las big bands evolucionan, como les contaba, a Broadway y luego a Hollywood, se mudan a California y lo conoceremos después como parte de las bandas sonoras. Eventualmente, por ejemplo, en algún momento Henry Mancini, que sería el que hace La Pantera Rosa, ¿cierto? Que fue de los primeros que mete la guitarra eléctrica como la conocemos, con distorsión, etcétera, etcétera, el bajo eléctrico, mete los sintetizadores a la orquesta, todo eso lo hizo él, fue alumno de Benny Goodman. Entonces, desde ahí ya hay una cadena de cómo se hacen las cosas, y se mete en la sección de cuerdas en pos de que están trabajando en Hollywood. Y tiene una nueva ola cuando aparece cuando Harry Met Sally, no me acuerdo de la película, pero la banda sonora la hace Henry Connick Jr., y está directamente relacionada con el tema del swing. Eso ya es la muerte de las big bands, tal y como las conocimos, y han tenido revival, ¿cierto? Gente que la ha traído de vuelta, como Robbie Williams, como Polanca. Polanca tiene un disco que se llama Rock Swing, ¿cierto? Robbie Williams también tiene un disco completo de swing. Hasta Lady Gaga ha cantado swing ahora en el último disco de Matisse, creo que es. Entonces, eventualmente es una música que identifica mucho a la sociedad americana, pero ¿en qué nos identifica a nosotros? Nosotros en este lugar, claramente tenemos que entender que no era como hoy en día que sale un tema de Bad Bunny y tú lo tenías antes que salga. Eso se produce desde Napster en adelante. Antes no pasaba eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que siempre estábamos desfasados. El jazz llega a Chile gracias a una big band argentina y gracias a un personaje que es músico académico y que viaja en algún momento a Europa y a Estados Unidos, se mezcla de esta música y la trae a Chile, creando el Dixieland y todo, y el Dixieland parte aquí en Chile casi en el año 30, casi con 10 años de desfase. Y el personaje se llama Pablo Garrido. Pablo Garrido luego crea un programa de radio donde difunde las distintas expresiones musicales ligadas al jazz y ligadas a la bohemia, y eventualmente en donde se desarrolla más es en Valparaíso. ¿Ya? Aquí en Santiago lo que más se desarrolla es la bohemia y se desarrolla de una forma de música tropical, que veremos un poquito más adelante. ¿Ya? Y por otro lado, paralelamente a todo lo que estaba pasando, en Europa existió un movimiento que es el de la canción francesa y el jazz francés, el jazz europeo, que eventualmente el ícono fue Django Reinhardt. ¿Ya? No sé si conocen a Django Reinhardt y la historia de Django Reinhardt. Django Reinhardt fue un guitarrista que sufrió un accidente en sus dedos, se quemó el lugar donde él vivía y la mano izquierda de él sufrió el acortamiento de los tendones y le quedó la mano de esta forma. En vez de dejar de tocar como lo haría cualquiera, siguió tocando, pero ahora creó una nueva forma de tocar. Y la forma de tocar fue mezclar el jazz con la forma manouche que tienen de tocar los gitanos. Y lo que hace es crear el jazz manouche, que vamos a escuchar un poquito de jazz manouche para contextualizarlo. Déjenme buscarlo. Django Reinhardt.
Oh, disculpen, se me perdió. Aquí está. Ya, está Django Reinhardt. Great jazz became hot thanks to a few musicians whose remarkable improvisations gave jazz a new lease on life. Listen to Django Reinhardt. It's the same melody, but what a difference in interpretation. These three musicians will represent two guitars and a bass fiddle. Finally, here is Stefan Grappelli, virtuoso violinist of hot jazz. Si se fijan, esa parte se parece mucho a lo que fue el tango. ¿Ok? Porque el tango deriva de la música europea, directamente. La forma en cómo se toca, todo, el cómo se lleva el tango deriva directamente de Italia. Hay muchos inmigrantes italianos y franceses en Argentina. Entonces, ya ahí hay un conector. Formed the quintet of the Hot Club of France. Eso es el swing europeo que manejó Django Reinhardt, ¿ya? Si se fijan, no tiene base rítmica, o sea, tiene guitarras, ¿cierto? Guitarras Manuch, tiene un contrabajo, y eventualmente tiene improvisación, o sea, se basa en la improvisación. Los temas sobre los cuales se toca no tienen la misma estructura que tiene The Rhythm Changes, que tiene el jazz, como nosotros lo conocemos, sino que son estructuras de canción, lisa y llanamente, como lo sería lo que cantaba, no sé, por la Edith Piaf, etc. Tomaban esas canciones, esas melodías, y las transformaban en jazz manouche. Bien, agregando un poquito más de lo que fue el jazz nunca deja de existir, sino que evoluciona y pasa a ser del mainstream, pasa a ser vanguardia. Ese fue el tránsito. No es como cuando nosotros decimos yo toco jazz y como que pertenezco a un gueto y soy bacán. Eso no pasaba, o sea, el jazz se creó por necesidad monetaria. Es así de sencillo, se creó para que la gente bailara, para que la gente se soltara. Tuvo elementos de lo social en cuanto al racismo, tuvo elementos de género. Fue una época en donde el jazz se tomó todos los elementos posibles de lo popular. No existía el concepto de producción musical como lo conocemos ahora. Tampoco, si se dan cuenta, no existía el concepto de juventud como se conoce ahora. Eso vendrá más adelante, ¿ya? Entonces, comentemos un poquito de lo que les he hablado y después les voy como de que me quedaron ahí para comentarles, pero ya son como anecdotarios. Lo contenido de la clase es esto, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, algún comentario, si habían escuchado esta música, si no la conocían, si la conocían. Cuéntenme. Bueno, mi experiencia con esta música, la verdad, nunca ha sido como cercana, pues nunca ha sido como ya voy a escuchar esto, siempre ha sido como que aparecen cosas, más que nada yo creo que películas o series también, yo creo que de ahí viene la relación más que nada, entonces también uno que siempre la relaciona también a, no sé, por ejemplo, este mismo que suena súper italiano, así como haya Mafia, por ejemplo, o suena al tiro, no sé, mucha película antigua, no sé. O Tom y Jerry. Claro, Tom y Jerry, ese tipo de cosas, así como que esa es como mi relación, pero así como escucharla así, más allá, no, nada. Es bueno escucharlo un poquito más, porque de repente comerse un disco es como bueno. Después, eventualmente,
hubo, por ejemplo, eh, hay un disco que se llama The Jive Bunny and the Mix Masters, que eventualmente toman todos estos hits de Benny Goodman y de toda esta era swing, de hecho se llama Swing que era, creo que se llama el disco, y que como que los mixean, y es como del 80, y lo ponen todo, y eventualmente aparecen los primeros sintetizadores, y, ¿cachai? Y lo tocan todo plano, son como covers, pero eventualmente es como esta maquinita que tienen los DJ hoy día, pero hecho muy análogo de los años 80, y que tiene este mismo carácter, que es solo de bailar, no tiene otro carácter. Siempre es bueno conocer y de cómo se van dando elementos que hoy por hoy ustedes manejan súper bien, ¿cachai? Que son conceptos como el groove, que son conceptos como el ritmo y la melodía. La música popular, a diferencia de la música académica, se define por el ritmo y por el patrón rítmico que contengan, no en sí mismo por la forma de armonización que contengan. De hecho, nosotros, como músicos populares, vemos la armonía verticalmente y no horizontalmente. Lo que sí se ve en la academia, porque horizontalmente yo tengo el concepto de armonía resultante. Y a nosotros nos imponen la armonía, o sea, nos pasan una hoja y usted se maneja. Y ese elemento distintivo es el que hace hacer tan única la música popular. O sea, el músico académico que ha trabajado toda la vida desde la partitura, no es ni más ni menos músico que el otro, solamente hay que ver la música desde otro punto de vista. Hasta donde yo sé, de hecho, si ustedes analizan alguna de las fugas o alguna de las invenciones de Bach, por ejemplo, se van a encontrar con el acorde 7 sostenido 9, que lo acuñó Jimi Hendrix en la guitarra. Y hacia el 1700 ya lo ocupaba Bach. Si ustedes van y analizan lo que hacían los jazzistas, y ven y descubren que está la escala menor melódica jazz, van a darse cuenta de que esta escala ya fue ocupada por Bach en su momento. Que cuando van a escuchar los Beatles y escuchan no sé, Imagine, y escuchan eso y aprenden de la música académica, se van a dar cuenta que ese piano se llama la mozartiana. O sea, en verdad no han inventado nada, pero son elementos que han funcionado de distintas formas, ¿ya? Cada elemento que nosotros veamos, cada sesión, van a ser hitos históricos conectados con la música, pero que nosotros tenemos que darle un enfoque crítico desde lo social. Y ahí yo creo que se enfoquen, que traten de escuchar música, que traten de quedarse con el cómo llega este personaje ahí. Porque tenemos que entender que el mundo no ha cambiado mucho, la verdad. Sigue siendo injusto, sigue siendo rebelde, sigue siendo sumamente racista, sumamente clasista, sigue siendo igual. El ser humano como que no ha evolucionado mucho. Ahora tenemos MPT, ¿cachai? Como que eso fue. ¿Ya? Entonces, no sé si alguno, Rocío, Florencia, Matías, Constanza, bueno, Gustavo también, pero Gustavo lo veo. Si alguno tiene algún comentario, si alguno tiene alguna reflexión en torno a lo que conversamos. Yo no sé por qué tenía la idea de que el jazz venía como de los esclavos. También lo escuché como en su clase de la que grabó, pero ahora como que nos dijo que era más que nada como como que algo se cayó. No, que era algo así como ¿vas qué dijo? No dijo esa palabra, sino que dijo otra cosa. Entonces yo dije así como no, y entonces como ¿cómo partió el jazz? Y ahí como que me quedó la duda. Ya, te lo aclaro. Bueno, obviamente el jazz no parte en un lugar ni con una persona. Partamos desde ahí. Lo que parte desde los esclavos es el blues. ¿Ya? Eso es así porque y los work songs y el gospel, que el gospel son las canciones, son oraciones cantadas. ¿Ya? La gran mayoría de los esclavos afroamericanos, afrodescendientes en esa época, hoy día serían afroamericanos, afrodescendientes, estaban en las partes del sur de Estados Unidos, que es donde se criaba y había mucho campo. Eventualmente ahí se acuña, había algunos personajes que se los llevaban a las casas, sobre todo de las colonias francesas.
y les enseñaban armonía para que puedan tocar el piano. Cuando ellos tocan el piano con armonía europea y cantan sus canciones, se produce un choque armónico. Ese es el nacimiento del blues, como concepto armónico de forma, porque es la misma canción de antes, pero tocada en otro concepto. ¿Qué es lo que habíamos hablado antes, que yo les decía? Sí, pues en el concepto de folclorización de Latinoamérica, llega Juan Europa y dice, oh, yo soy bacán, soy europeo, y voy a tomar todas las canciones que tienen estos indiecitos y que tocan en un hueso y que se parece a un la, y les pone que es un la, pero nosotros no sabemos si eso era un lapo. Lo mismo pasa acá, ¿cachai? Entonces, ahora bien, luego de eso, empieza a evolucionar, esto pasa con los años, se empieza a extender, y por el lado más blanquecino de la gente, aparece el bluegrass, ¿cierto? Que después evolucionaría en el country. Todo esto sigue evolucionando, se empiezan a mezclar, ¿cierto? El tema de la transculturización es muy fuerte, y hay un lugar que es New Orleans, que recibe mucho inmigrante, y recibe inmigrantes gitanos, africanos, europeos de todos lados, franceses, italianos, etcétera, belgas, no sé, etcétera, etcétera. Y de todo eso sale el Dixieland, ¿ya? Que es, como yo les comentaba en el video, básicamente una forma de tocar canciones ya conocidas, pero con un ritmo, que aparece en los primeros atisbos de la batería, ¿cierto? Y que básicamente es una melodía y un trombón o una trompeta que van acompañando, una muy arriba y otro contrapunteando muy abajo. Y es como un desorden, pero eso es el Dixieland. Del Dixieland empieza a evolucionar y empieza a tomar estas mismas músicas, las empiezan a tomar las big bands, y las meten ya no en la calle, sino que en los ballrooms, ¿cierto? Y van a bailar, la gente va a divertirse después de la Primera Guerra Mundial. Paralelamente, cuando pasa esto lo toman los músicos blancos y lo llevan al fondo. Y paralelamente, la gente de color, que está toda más o menos en Nueva York, en el lugar de Harlem, que es un espacio de Nueva York, que era netamente de afrodescendientes, empieza a desarrollar lo que sería el jazz, ¿ya? Lo que después nosotros conoceríamos como jazz. Y son dos personajes importantísimos, que son Louis Armstrong y Fletcher Henderson, quienes toman esto y al mezclarlo aparece lo que es el swing jazz, que es todo lo que contiene la era de las big bands. Una vez que ya va en su declive las eras de las big bands, se va evolucionando, y el elemento que hace más pequeño la música va generando un cool jazz que permite improvisar nuevamente más, evoluciona más la música. Y por otro lado, se me olvidó nombrarla antes, cuando no hay crooner, cuando no hay vocalista, sobre todo en el periodo mismo de la guerra donde todos estaban urgidos, amanece el bebop, que básicamente nosotros lo conoceríamos como el desarrollo máximo de la improvisación. O sea, música muy rápida, música sin excusa, la intro era 1, 2, 3, 4, se acababa muy rápido, eran temas de 2 minutos que tenían el head de 8 compases, 25 vueltas solo, head de 8 compases y se acabó la canción. ¿Por qué pasaba eso? Porque no había dinero, los músicos tenían que sobrevivir y te podía caer una bomba en la cabeza en cualquier momento. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, eventualmente, todo lo que es el swing jazz es lo popular. Todo lo que es el blues nunca llega a ser popular en esta época. Nunca llega a ser como del mainstream. Siempre se mantiene como abajito. Siento que siempre está presente y que una vez recaída las big bands, va a surgir con otro nombre, que después vamos a ver eventualmente. Pero no sé si ahí te queda más clara la historia, como linealmente. Sí, súper, ahora sí, profe. ¿Ya? Muchas gracias. O sea, es como la historia como en lineal. Lamentablemente es complejo comentarlo como lineal porque no sucede así. Eventualmente no sucede así. ¿Ya? Así que esto, pues, chiquillos, eso fue lo que son las eras de las big bands. La próxima vez que nos juntemos ya vamos a ir terminando la era de las big bands. Vamos a ver un poquito de lo que pasa en Chile, también un poquito más profundo
con lo que es la música tropical, y vamos a llegar a lo que es el rock, así de rápido. Y ahí nos vamos a quedar un rato, porque ahí viene la contracultura, y ahí nos vamos a agarrar de las mechas y todo el asunto. Así que lean harto, vean contracultura, vean punk, escuchen sobre todo. Les voy a mandar una página ahí en los elementos que les dejé en los materiales, que es una página que contiene un estudio de todas las raíces musicales hasta el día de hoy. No todas, pero la gran mayoría, son como 300 estilos. Así que, y trae listas de YouTube, trae de todo, para que ustedes de verdad se metan y escuchen de todo. Esa es la idea. ¿Bien? Eso, chiquillos, un placer. Espero ver a más chiquillos la próxima vez. Y nos seguimos viendo. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídense. Gracias. Chao, Chao, profe. Chao, Chao, todos. cabres. Cuídense. Chao, cabres. Chao, profe.